Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 2 los versículos del 1 al 12. Vamos a leer antifonalmente. Voy a leer los impares, vosotros me acompañáis con los pares. Hasta el versículo 12 que lo leemos todos juntos. Segunda de Tesalonicenses. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que los detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, todos juntos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ha habido un tiempo donde descubrí algo importante, algo que si lo entendemos, si nos damos cuenta de ello, tendremos y recibiremos grandes respuestas a nuestras oraciones. Es una cosa tan importante que solo está escrita en la Biblia. Y también desde ese momento que nos demos cuenta, a partir de ese momento, vamos a entender también el por qué Jesucristo es tan importante. Por qué el nombre de Jesucristo es más relevante incluso de lo que a veces pensamos. Pablo también sabía esto, y Pablo también conocía este secreto. Por eso podemos ver en el versículo 9 que hemos leído, donde dice que el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso Pablo, sabiendo esto en el versículo 2, también nos dice que no nos dejemos mover fácilmente, no nos dejemos engañar. Y solo la Biblia nos habla de esto. No hay ningún otro libro que nos hable de esta realidad. Y a pesar de que hay grandes avances hoy en día, tanto en la medicina como en la ciencia, lo que podemos ver es que las personas, el hombre, el ser humano sigue fracasando y muriendo sin poder poner freno a esta realidad. La gente sigue sufriendo enfermedades graves que se los lleva de un día para otro y a veces sin previo aviso fallecen sin tener otra remisión. Por eso tenemos que seguir entendiendo que Jesucristo es la única solución, la única respuesta para el ser humano. No hay otra solución para la humanidad. Y aunque hay personas que parece que tienen éxito, que parece que les funciona bien, sus problemas espirituales siguen creciendo día tras día. La Biblia nos lo explica de manera muy simple, muy sencilla. De todos los libros de la tierra, es el único que nos lo dice. Nos dice que hay alguien que está destruyendo la humanidad. Nos dice que hay alguien que está trayendo destrucción al hombre. Y si no conocemos esta verdad, no sabremos por qué
están sucediendo los grandes problemas. No sabremos por qué suceden las tragedias. Si no sabemos esto, no sabremos tener respuesta. ¿Por qué hoy en día todavía una gran parte de la población mundial está muriendo por hambre? ¿Por qué una gran parte de la humanidad está muriendo porque no tienen agua para beber, donde no tienen los más mínimos recursos para subsistir? Y están muriendo y falleciendo y no saben por qué. Y hoy en día cada vez hay más índice de suicidios en toda nuestra sociedad moderna y posmoderna, pero no saben todavía el por qué las personas llegan a tener este grado de sufrimiento que les lleva al suicidio. Y solo la Biblia nos lo dice. Solo la Biblia nos habla de esta realidad. Y si no lo sabemos, y si no sabemos el porqué de estas cosas, tampoco nosotros podremos tener sanidad en nuestra vida. Dice que Satanás se muestra con gran poder y con señales y con prodigios mentirosos. Por eso no tenemos que dejarnos mover fácilmente, porque sabemos de dónde viene toda esta realidad y debemos percatarnos correctamente de qué es la palabra espiritual. Y yo tengo que aferrarme a esa palabra espiritual que Dios nos da. Se ha creído durante muchos años. Durante muchos años hemos escuchado decir en las iglesias que la iglesia era un lugar donde los creyentes solo se reunían para dar culto a Dios. Y no es así, no es solamente eso, no es la iglesia un lugar donde solo nos reunimos para dar culto. La iglesia tiene que ser el lugar donde es la única fuerza que tiene para poder frenar todo el poder de Satanás. La iglesia no es solamente un lugar de paso, sino que es la fuerza que Dios ha permitido que permanezca para frenar los desastres en el mundo. Si no conocemos esta realidad, si no nos damos cuenta de esto, la pregunta sería fácil. Entonces, ¿qué necesidad hay de tener una iglesia? ¿Para qué tener una iglesia? Si no es para esto, simplemente para reunirnos, es una cosa muy, muy pequeña, muy insignificante. Entonces no tendría sentido tampoco dar culto. ¿Para qué? No tendría valor, pues ya tenemos la salvación. ¿Para qué vamos a dar culto si ya somos salvos, si ya somos hijos de Dios? Y llegaríamos incluso a la conclusión de que ¿para qué tenemos que orar? ¿Para qué habría que orar? Simplemente con quedarnos quietos, llegará el momento donde partiremos a la presencia de Dios. ¿Para qué vamos a molestarnos? ¿Para qué vamos a hacer nada? Si no entendemos esta palabra, si no comprendemos este secreto, no hagamos nada. Quedémonos como estamos. Nos sentamos. ¿Para qué culto? ¿Para qué molestarnos? Al fin y al cabo somos hijos de Dios. Al fin y al cabo pasaremos a su presencia cuando muramos y convertiremos la iglesia en una estación de autobús donde paramos y esperamos a que venga nuestro autobús el día que nos corresponda, que tengamos nuestro ticket para pasar a la presencia de Dios. Pero no es así lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia nos dice que Génesis 3:15, la simiente de la mujer, ¿qué hará? Herirá la cabeza de la serpiente. Está hablando de un acto voluntario, de una actividad. No está hablando de una espera, está hablando de un acontecimiento que él va a realizar. No que va a esperar a que la serpiente se muera sola, no, le va a pisar la cabeza. También la palabra nos dice que desde que pusimos la sangre en los dinteles de las puertas, podremos salir y ser libres de toda esclavitud. Hay una acción que tenemos que realizar. Hay algo que tenemos que pelear. Daniel capítulo 3, si queréis leer luego más adelante, los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, solo tenían que hacer algo muy sencillo. Postrarse delante de un ídolo. Nada más. Rey Nabucodonosor construye un ídolo y manda a todos que se postren delante de él. Pero estos 3 hombres dicen, no, ¿por qué lo voy a hacer? No lo hacen. Saben que se van a jugar la vida. ¿Por qué no lo hicieron? Es sencillo. Arrodíllate delante de un ídolo. No pasa nada. No va a caer ningún rayo fatuo del fuego, del cielo, y no va a pasar eso. Pero no lo hicieron. Daniel en el capítulo 6, podéis leer, no dejó de orar 3 veces al día en su aposento, delante de la ventana, una ventana que se dirigía hacia Jerusalén. No dejó de orar cuando el rey Nabucodonosor incluso había prohibido
que se rindieran culto a ningún otro Dios, solamente a Él, que no se orara a ningún otro Dios, solamente a Él, porque se había dirigido como Nabucodonosor, rey de todo el imperio babilónico. Pero Daniel no dejó de hacerlo, aun sabiendo que eso le podía costar la vida, sabiendo que le podían lanzar al foso de los leones. Este hombre, Daniel, no lo hizo. El rey le ordenó que se arrodillara una vez delante de los ídolos, aunque solamente sea para acallar los rumores y los comentarios que le estaban haciendo los demás sátrapas de la corte. Pero él aún así no obedeció, no lo quiso hacer. Sabían muy bien estos hombres que una de las grandes estrategias del diablo en aquel tiempo, al igual que hoy, es obrar a través de los dirigentes, a través de los gobernantes, a través de los políticos. Por eso es que tenemos, y decíamos la semana pasada, tenemos que orar mucho por nuestros políticos, por nuestros dirigentes, por nuestros gobernantes. Tenemos que orar mucho hasta el 26 de junio, ¿verdad? Tenemos que estar orando y clamando. ¿Por qué? Porque sabemos que en España hay políticos que acuden a adivinos. Porque sabemos que ha habido dirigentes en España que han pertenecido a las logias masónicas. Porque sabemos que toda esa obra de oscuridad está ahí. ¿Y qué es lo que sabemos entonces? Que este país, como la mayoría de los países, no tiene más remedio que ir hacia la destrucción. Los políticos no saben muy bien esto. Simplemente van a sacar un conocimiento que les dé ventaja contra sus adversarios para poder alcanzar un poder. No importa si tienen que acudir a un adivino, o a un santón, o a un chamán, o a quien sea. Da igual, se venden al mejor postor por causa de conseguir un escaño y por causa de conseguir un puesto político más relevante. Da igual. Van a vender su alma al diablo por cualquier cosa. Y lo único que puede provocar eso es destrucción, es caos. Hay políticos que hacen cosas buenas, pero si no salen de ese poder de idolatría y de oscuridad, al final fracasarán. Dice que la política corrompe. No es la política, es el diablo quien corrompe. Santo Tomás de Aquino dijo una frase muy estudiada, incluso en el seminario se hablaba, pero muy poco en ciencias políticas. Tomás de Aquino dijo: si no conoces a Dios y si no conoces la Biblia, ¿cómo puedes hacer obras políticas? Es imposible, decía Tomás de Aquino, si no conocemos a Dios, si no conocemos la Biblia. Por eso es que Satanás, a través de los líderes políticos, a través de los gobernantes, provocan guerras. Por eso incluso, no importa si incluso tienen que cometer asesinatos. Y vemos cómo no muy lejos, en España mismo, ministros en la democracia han pasado en la cárcel, han ido a la cárcel precisamente por esto. Os acordaréis de los famosos atentados contra ETA, contra los etarras, promovido por el gobierno socialista, y ministros socialistas entraron en cárcel por esto, creando todo tipo de conflictos. Por eso vemos esta realidad. Por eso vemos cómo en la época de Nabucodonosor el diablo también entró en este hombre y le hizo levantar ídolos para que le adoraran. El mismo Nabucodonosor se hizo levantar como un dios, como muchas veces los políticos hoy en día y nuestros gobernantes que vemos alrededor del mundo se levantan poco menos que dioses, donde su palabra es la ley y nadie les puede decir nada. Por eso muchas personas, incluso creyentes, no saben, no entienden esto. Es la obra espiritual. No saben que hay ídolos y adivinos que mueven e influencian a los líderes. En Venezuela, por no ir muy lejos, el presidente anterior y el presidente que está al corriente tiene su corte de adivinos y de chamanes que le dice por dónde tienen que ir y qué tienen que hacer. Fue aquel que le dijo a Chávez que tenía que dar el golpe de Estado porque había un poder espiritual sobre él que tenía que hacerlo. Y él siguió ese consejo. Y estamos ante ese problema. Sadrach, Mesach y Abednego sabían esto. Y sabiendo esto, ¿qué dijeron? No importa si entramos en el horno de fuego, Jehová nos salvará. Pero es más, aunque no lo hiciere, nosotros nunca vamos a hacer idolatría. Nunca nos vamos a postrar delante de un Dios. Nunca nos vamos a postrar delante de ningún hombre que se haga llamar o denominar como un Dios. Nunca vamos a hacer esto. Hubo un pastor coreano, no diré el nombre porque
sería muy difícil de pronunciar. Pero este pastor dijo hace años, las personas nacen solamente una vez. Y solamente una vez tienen que morir. Por eso nunca podré hacer idolatría, nunca podré servir a Satanás, nunca me postraré delante de ningún hombre y delante de ningún ídolo. Es verdad que le costó la vida, pero gracias a ese hombre, hoy en Corea hay una libertad religiosa. Gracias a hombres como este. Es más, Jesús nos dio una palabra que no podemos dejar pasar por alto. Jesús nos dijo, yo os llamé para que estéis conmigo. Yo os he llamado para estar con vosotros, para que vayáis a evangelizar, para que también podáis parar todas las obras de los demonios, para que echéis fuera demonios. Marcos 3. Dio esa gran comisión cuando llamó a los 12 discípulos. Hay personas que no quieren saber esto, pero es una realidad espiritual. Lucas 10 nos dice que nos dio fuerza, nos dio poder para pisar serpientes y escorpiones y para toda fuerza del enemigo. Se está refiriendo a Satanás. Mateo 12 dice a aquellos que se burlaban de él cuando hablaba y liberaba a las personas endemoniadas. Jesús les dice una palabra que es importante también en nuestro día, que si no conocían esta realidad, no tendrían ninguna relación con Dios. Es algo tan importante que tenemos que saber. Pablo lo dice también de una manera clara y escueta, y decíamos la semana pasada, nuestra lucha, nuestra pelea, nuestra batalla, no es contra hombres, no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Nuestra batalla no es contra hombres, es contra Satanás. Sabiendo esto tenemos que empezar a evangelizar. Sabiendo esto es que tenemos que tomar la iniciativa de llevar el evangelio. Es así que podremos ver el movimiento de la nueva era que está conquistando el mundo. Y vemos que está entrando en la cultura, que está entrando en los jóvenes a través de la música, a través del cine. Vemos esa obra de oscuridad. Y la pregunta es, en esta mañana, ¿cómo podemos vencer esta autoridad? ¿Cómo podemos vencer esta oscuridad? ¿Cómo podemos vencer en esta lucha espiritual si somos débiles? A veces pocos, en algunos casos incluso mal avenidos. Pero somos los hijos de Dios. ¿Cómo? Simplemente si sabemos esta realidad, ya tenemos una parte de victoria. Si nosotros sabemos esta realidad, podemos vencer. Si yo conozco a mi adversario, puedo pelear contra él. Pero si permanezco ignorante y queriendo ser más ignorante de esta realidad, el diablo nos engañará continuo y constantemente, porque no estaremos alerta. Si yo no preveo que vaya a entrar un ladrón aquí, fácilmente nos van a robar. Si yo no me preocupo de cerrar la puerta sabiendo que alguien puede entrar a robar, ¿qué ocurrirá al final? Que entrarán y nos robarán, ¿verdad? Pero si yo lo sé, pondré la llave, pondré la cerradura, lo que haga falta. Porque sé que hay un enemigo, porque sé que hay un adversario, porque sé que va a haber alguien ahí. Solo debemos de saberlo, que hay un adversario. Solamente tenemos que saberlo. Pero la gente no sabe esta realidad, vive ignorante de ello. Muchos creyentes tampoco saben. Es más, muchos creyentes no quieren saberlo. Hay muchos creyentes que dicen, no me hables de eso. No me hables de guerra espiritual, no me hables del diablo, no me hables de lucha, no me hables de confrontación, no me hables de pelea. Yo conozco un hermano de la iglesia hace años que se marchó porque decía, yo he venido a la iglesia a descansar, no a que me levantes para pelear. No tenía otra, no quiero venir aquí, sentarme en el banco y que me prediquen cosas bonitas. Me decía, yo vengo aquí a descansar, a escuchar una palabra que me salga, ay, qué bien he salido. Está bien, la habrá, pero tengo que saber esta realidad. ¿Satanás qué significa? Adversario. Significa mi adversario. Ya la propia palabra denota la situación. Yo tengo que saberlo. Lo dice claramente la palabra. Muchas personas están atrapadas por espíritus inmundos, trayendo problemas por todo el mundo. Están atadas, traen problemas, conflictos. En muchos países podemos ver como en Japón. En cada familia hay por lo menos una persona con problemas mentales. Eso es una obra del diablo que tengo que saber. El diablo está ahí, pero la gente no lo sabe. Se cree que, bueno, es una enfermedad. Es verdad.
Es una enfermedad que el diablo tiene mucho que ver. Muchos líderes políticos, aunque sean buenos, no lo saben. Por eso lo tenemos que enseñar. Porque están siendo manipulados, siendo engañados. Muchos creyentes dicen quiero descansar, pero está bien. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Para qué vino Cristo? Muchos creen que vino como el médico de cabecera para sanar mis enfermedades. No es solamente eso. Cristo tampoco ha venido para resolver mi problemita de andar por casa. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Primera de Juan 3:8, que nos dice, el Hijo de Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué ha venido? Para pelear. ¿Para qué vino Cristo? Para vencer al diablo. ¿Para qué ha venido Jesucristo? Sino para eso, para destruir toda maldición en esta tierra y en el mundo, para destruir la autoridad del infierno que está todavía vigente, para mostrarnos el camino para encontrarnos con Dios. Para eso tiene que vencer al diablo que se opone. Esta mañana decía, muchas veces no queremos pelear, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos recitado el Padre Nuestro? ¿Cuántas veces no lo hemos leído en la Biblia inclusive? Los que lo hemos aprendido desde que éramos niños, ¿verdad? En el colegio y en la escuela donde las monjas eran las que nos enseñaban el Padre Nuestro de memoria y de carrerilla. Pero no sabíamos lo que decíamos. Parece que los creyentes siguen sin entender muy bien lo que dicen cuando están leyendo esta palabra. Cuando nosotros estamos teniendo esa oración modelo que Jesús nos enseñó, y Él que dice, venga a nosotros tu reino. Y si dice, venga a nosotros tu reino, ¿qué significa? ¿Dónde está el reino de Dios? Está arriba, no ha venido. Que venga, significa no está. Y si no está el reino de Dios en la tierra, ¿qué reino es el que tenemos? Es el reino de Satanás, el reino de oscuridad. Cuando yo estoy diciendo que venga el reino de Dios, estoy diciendo que tiene que establecerse por encima y violentamente, si es preciso, en contra del reino de la oscuridad. Porque hay un reino de oscuridad de Satanás que no se va a dejar vencer, que no va a querer salir, que no va a querer soltar lo que tiene. Por eso cuando nosotros hacemos esa oración, venga tu reino, estamos haciendo guerra espiritual. ¿Lo sabías? Estás haciendo esa batalla espiritual. Estás haciendo que el reino de oscuridad retroceda porque estás invocando el reino de la luz del Evangelio de Cristo. Pero la luz tiene que pelear, tiene que resplandecer para que la oscuridad retroceda. Entonces no temblaremos. Solamente tenemos que saberlo. No tenemos que pelear, simplemente tienes que saberlo. Versículo 2 hemos leído, no nos dejemos mover fácilmente. ¿Por qué? Porque habrá grandes engaños después. Si nos movemos, si nos dejamos mover por esto, Satanás fácilmente nos va a engañar. Nos va a engañar con muchas cosas, pero dice que después vendrá el Señor. Versículo 4 dice que vendrá un enemigo que se hará llamar Dios. Se hará pasar por un Dios y engañará a muchos creyentes. Eso mismo es lo que está diciendo y lo que está enseñando la nueva era en esta época. Cualquiera puede ser Dios. Tú mismo eres un Dios. Tú mismo, porque hay una esencia de ti, de Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. Es lo que nos enseña la nueva era. Se hacen llamar Dios a sí mismo. Es una realidad que está ahí. También dice que Satanás mostrará falsas señales y prodigios. Y después de esto, vendrá Cristo en su segunda venida. Por eso no tenemos que temer. Cristo va a venir a tomar la autoridad. Eso es lo que tenemos que saber, porque la verdad es que no sabemos esto. Y Satanás nos engaña, nos confunde. Hay grandes problemas sobre el mundo, sobre la familia. Hay grandes problemas sobre las siguientes generaciones, sobre los jóvenes. Pero no lo sabemos, no nos damos cuenta de esta realidad. Tenemos que tener esta respuesta en toda nuestra vida. No te asustes, no tengas miedo. No tengas temor. Es verdad que a veces no sabemos hacer la batalla espiritual. Parece que no, estamos muy duchos. Y es verdad que a veces en la iglesia se habla mucho de evangelio, se dice mucho evangelio, pero no tenemos un conocimiento claro del evangelio. Tampoco tenemos una capacidad humana para ello. Pero dentro del evangelio debemos de tener una buena capacidad. Los remanentes deben de estudiar continuamente dentro del poder del evangelio. Recibe ese poder, porque ese es el éxito. Si tienes que trabajar, trabaja dentro del evangelio.
Lo que hagas tienes que hacerlo dentro del poder del Evangelio, si no fracasarás. Los que se esfuerzan humanamente, con su cuerpo, con sus fuerzas, sin poder espiritual alguno, van a fracasar. Si tú te esfuerzas mucho en un trabajo, en tu negocio, pero no tienes el poder espiritual, Satanás te engañará. Al final fracasarás. Por eso, remanentes, emprender de jóvenes desde ahora, que tenéis que estudiar dentro del Evangelio. Estudiar siempre dentro del poder espiritual. Que no se engañe el diablo. Debemos de conocer lo espiritual y hacer un desafío. Muchas personas lo malentienden diciendo que el evangelismo es un esfuerzo demasiado difícil. Pero no es verdad, no es así. Es simplemente que tengo que entender el evangelismo. Tengo que entender las misiones. Y tengo que entender que el evangelio es Emmanuel. Que evangelismo es Emmanuel. Que las misiones es Emmanuel. Por eso, tengo que conocer lo espiritual. Evangelismo no es una práctica, no es una metodología, no es un sistema, no es una moda. Evangelismo y misiones es Emmanuel en tu vida. Así es como se puede entender la palabra. Así es como vemos y entendemos que es fácil. Pero ¿cuál es el mayor problema? Os lo voy a decir. Que la principal batalla, espiritualmente hablando, la batalla decisiva, la batalla de las batallas, no es contra Satanás, no es contra el mundo, es contra mí mismo, es contra ti mismo. Por eso el versículo 3 y el versículo 11 nos dice que es un poder engañoso. ¿Por qué dice eso? Un engaño es diferente a una tentación. ¿Por qué? Porque una tentación tú la ves. Yo paso delante de una pastelería y veo un dulce, veo una milhoja y yo la veo y digo, ya me está tentando el diablo. ¿Sí o no? No seamos ingenuos, lo sabemos. ¿Verdad? Sabemos lo que no debemos. Aquel que está a régimen y de pronto le ponen ahí, aparta de mí, Satanás. A veces lo decimos en broma, pero lo que estamos diciendo es que estamos reconociendo que eso me está tentando. Me di cuenta de ello. Hay algunos que no lo quieren ver, no, ¿qué va? Si esto no, te estás engañando, ya el diablo te ha engañado. ¿Por qué lo ves? Pero cuando estamos hablando de que es un engaño, es que significa que no nos estamos dando cuenta, no nos estamos enterando y nos está engañando. Sin darnos cuenta. Un engaño, no sé qué es un engaño. Por eso es un engaño. Porque no me di cuenta. Eso es lo problemático, eso es lo difícil. Pero si sabemos esto, podemos tener victoria. Podremos vencer al diablo. El Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y ese Hijo de Dios está en ti. Él vino a destruir el pecado, por eso tú eres libre de todo pecado. Él vino a destruir toda maldición, por eso tú eres libre de la maldición. Y Él abrió un camino para encontrarnos con Dios. No te dejes engañar. Ya hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo, todas. El problema es que las perdemos porque no lo sabemos. Las perdemos, no las disfrutamos porque no las conocemos. No las sabemos, se pierden. No nos dejemos engañar. Las personas no conocen esto, pero nosotros lo debemos de conocer. Lo debemos de conocer. Simplemente tienes que hacer una cosa, saber cuál es tu estado. El punto 2 es que solo debemos de resplandecer la luz. Es fe nada más. Nuestra batalla es la batalla de la fe. Ese es mi estado. Que yo solamente tengo que resplandecer, solamente tengo que creerlo. Isaías 60 dice, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque la luz ha venido sobre ti y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es decir, la luz no es tuya, tú no la fabricas, no la estás creando. La luz viene sobre ti. Entonces, Señor, gracias, porque yo no puedo hacer otra cosa, pero sí puedo hacer algo, que es, levántate. Eso sí lo puedo hacer. Pero yo no puedo crear la luz. Es la luz de Cristo, la luz del Evangelio. ¿Qué es lo que significa? Que testifiques que la luz de Jehová está sobre ti. Testifica que la luz de Dios está sobre ti. Testifica esta verdad. Créelo, nada más.
Mateo 5:14 nos está diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Por eso, hermanos, que vais a salir de vacaciones y vais a estar fuera, los que vais a Corea, que seáis la luz del mundo en Corea. Os bendigo también a los que van a Costa Rica, que seáis la luz del mundo allá en Costa Rica. Amén. Los que iremos a Ecuador seremos la luz, si Dios quiere. Y los que vayáis más cercanos, y de los que son más lejanos, los más cercanos, sed la luz del mundo. Debemos de tener esta gracia y esta fe y creer que tenemos la luz. Hermanos, ¿creéis que tenéis esa luz? ¿Creéis que tenéis la luz de Cristo? Pues resplandecerla donde estéis. Los que vayáis más lejos, resplandecerla a lo lejos. Los que nos quedamos aquí o más cercanos, que también resplandezca esa luz en la vida de cada uno de nosotros. Pedro lo entendió y Pedro lo comunicó también en su segunda carta, en su primera carta, capítulo 2. ¿Para qué anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de dónde? De la oscuridad a su luz admirable. Somos llamados en esta verdad. Entonces esta es nuestra identidad. Ser hijos de Dios para hacer resplandecer esta luz. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis resplandecer esta luz, saber esto y creer esta verdad, que ya tenemos la salvación, pero tenemos que creer que esta luz, para poderla difundir, creer que tenemos esta luz, que podemos disfrutarla, y disfrutándola, podremos expandirla más allá de nosotros mismos. Somos hijos de Dios, no es algo casualidad, no es algo casual, no es una casualidad. A través de su gracia conocimos a Jesucristo. Por eso somos sus hijos. Tenemos que creerlo y tener victoria en la batalla espiritual. Tenemos para eso, aunque te creas que no tienes nada, aunque te creas que eres pequeño, aunque te creas que eres insignificante, aunque os creáis que como lleváis poco tiempo en la iglesia, no tenéis fuerza, pero os digo y os bendigo, porque tenéis una gran autoridad que Dios os ha dado. Por eso, una gran autoridad que tenéis la victoria es lo que tenéis que tener, porque Dios os ha dado esa autoridad. Amén. Lo principal en la batalla, dentro de esa autoridad, es la oración. Tenéis las llaves del reino de los cielos. Tenemos la autoridad en esta batalla, que podemos orar en el nombre de Jesucristo. ¿Hay un poder o una autoridad mayor que esta? ¿Hay algún nombre que esté por encima de ese nombre? Vosotros tenéis la autoridad de orar en el nombre de Jesucristo. Por eso donde vayáis, establecer el reino, resplandecer la luz en base a la autoridad en la oración en el nombre de Jesucristo. Nos ha dado este poder, nos ha dado esta fuerza. Por eso donde vayáis tenemos que orar para que toda la oscuridad que está sobre los líderes mundiales sean atadas en el nombre de Jesucristo. Que podamos levantarnos como iglesia también atando todo el poder de la oscuridad que está en contra o que se levanta en medio de nuestros políticos. Que toda obra de oscuridad que los tiene envueltos retroceda en el nombre de Jesucristo. Nosotros como iglesia tenemos el poder y la autoridad para atar todo ese poder de oscuridad. El diablo siempre va a traer ese poder de división. Y no hay más división que la que estamos viendo también en nuestro país. Cada vez más los partidos se enquistan, más las personas se separan. Estamos viendo y muchas personas se están analizando y viendo. Estamos entrando en una dinámica, como en el año 36, después de 70 años de terminar una guerra civil. Se está diciendo y se está hablando de que estamos en una época y en un tiempo de mayor división de España, como desde el tiempo de la guerra en España. Cada vez se están enquistando más las posiciones políticas. Ahora más que nunca en este tiempo se está hablando de las dos Españas. Es la obra del diablo que trae división a los países, las iglesias, las familias. Tenemos que orar por este poder espiritual. Si oramos en el nombre de Jesucristo, el poder de estos demonios saldrán en el nombre de Jesucristo. Amén. La segunda fuerza que tenemos es el evangelismo. Damos materiales, evangelizamos, traemos personas nuevas a la iglesia, pero antes de eso tenemos que ver y analizar el campo. Tenemos que abrir los ojos en el campo. Tenemos que tener la victoria espiritual en el campo en primer lugar.
Ahí es donde yo tengo que tener mi batalla espiritual. Y es donde yo tengo que vencer mi batalla espiritual. En mi campo donde Dios me ha puesto. Potifar pudo ver que Dios estaba con José. ¿Dónde lo vio? Vio en el campo, no en el templo, no en la iglesia. En el campo trabajando lo vio. Este es el inicio del evangelismo. Que tú veas el campo y en el campo lo conquistes espiritualmente. Las personas lo verán como Potifar vio a José. El carcelero le preguntó a Pablo, Pablo, ¿cómo yo puedo ser salvo? Y ahí se manifestó la autoridad de Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino que a través de ti tu casa también va a ser salva. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado y la autoridad que tenemos. ¿Qué autoridad hay más grande que la misión? Esa misión que vais a hacer los que salís fuera o vamos a salir fuera. Solamente salir al campo, dar ofrenda para la misión, eso no es la misión. La misión es tener la autoridad para que las tinieblas de todo el mundo fracasen, sean detenidas en el nombre de Jesucristo. Esa es la verdadera misión, que donde vayas, fuera de España, fuera de donde estés, esa obra de oscuridad sea frenada. Esa es la obra misionera más grande. Por eso abrid vuestros ojos y aferraros a esta bendición en el nombre de Jesucristo. Os bendigo para ello. Quiero concluir con una palabra. Tenéis que tener victoria en la batalla espiritual. Os bendigo para que tengáis victoria en la batalla espiritual. Os bendigo para que no tengáis miedo a la batalla espiritual. Por cuanto tenéis la autoridad y el poder. Simplemente ejerce la fe. Porque además tienes la gracia que Dios te ha dado. La gracia y la autoridad para vencer. Porque no podríamos vencer sin ninguna de estas dos cosas. La gracia que Dios me ha dado y la autoridad que Dios me ha concedido. No seríamos nada sin estas dos cosas. Por eso Pablo nos dice que no temamos. No tengáis miedo, no teméis. No seáis movidos por nada, por ninguna cosa. Satanás se levantará, hará falsos prodigios. Es verdad que estamos en tiempos donde Satanás está haciendo grandes cosas. Parece que se hablan de muchos milagros en muchas partes del mundo. Muchas religiones y muchas sectas hablan de un poder. No tengas miedo. No te muevas por eso. Son obras del diablo que está levantándose. Pero nosotros, Dios nos ha dado, nos ha concedido el poder y la autoridad para parar los desastres. Es posible que haya muchos problemas en el futuro, pero Dios nos ha dado la autoridad para cambiarlos. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, que nos ha dado autoridad para frenar y detener y parar los desastres que puedan venir a este mundo. Dios nos da ese poder y esa autoridad. La autoridad que puede cambiar toda la corriente del mundo nos ha sido dada. Por eso dijo que tenemos la potestad de pisar serpientes y de pisar escorpiones. Y aunque bebáis cosas mortíferas, nada os pasará. No hagáis locura, no hagáis como algunas sectas que se dedican a coger serpientes, a jugar con ellas en los cultos, a pasárselas de unos a otros para demostrar que Dios está con ellos y que tienen poder. No se trata de este poder, no vale para nada ese poder. ¿Qué más me da coger una serpiente y que no me pique? ¿Qué más da que una serpiente me pique y no me pase nada? ¿Qué más da? Dios nos ha dado el poder que es mucho mayor que todo eso. De parar todo el poder de los desastres de este mundo, de poder frenar las obras de Satanás en este mundo. No os dejéis engañar por cosas milagrosas, vanas, que no tienen nada que ver con el Evangelio. Esto Pablo lo supo. Pablo lo sabía muy bien. Por eso en Hechos 13, en el nombre de Jesucristo, echó fuera todo demonio. Lo sabía. Por eso lo repitió en el capítulo 16 de Hechos y en el capítulo 19 de Hechos, paró los desastres que habían en esa región. Leer esos textos, Hechos 13, 16 y 19, 3 capítulos, leerlos. Es la obra que Pablo hizo de parar estos desastres de la humanidad. En el pasaje de hoy podemos ver que habrá un gran engaño de parte de Satanás, que vendrá engañando. Y dicen que incluso a algunos creyentes engañará. No tenemos que temer, no temáis nada. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra eso. ¿Qué ocurre cuando tememos sin razón? Cuando viene un temor,
y además sin motivo aparente, es que estamos siendo engañados. Y seremos fácilmente vulnerables al engaño. Por eso os bendigo para que seamos aferrarnos a la palabra, para que podamos aferrarnos al pacto y tener el verdadero valor del Evangelio. Entonces en ese momento las puertas cerradas se abrirán. Y Dios nos dará la bendición del encuentro. Que tengamos este poder espiritual. Que cuando vayamos a un lugar, la luz resplandezca. Que la luz es echada fuera. Que tengamos este poder. Tenemos esta bendición. Por eso Pedro nos dice que somos ese pueblo escogido para resplandecer la luz del Evangelio. No debemos ser engañados. No os dejéis engañar por nada. Las organizaciones del mundo están dominando este mundo. Pero ¿qué está haciendo la Iglesia? La Iglesia tiene que levantarse. La Iglesia tiene que dejar de preocuparse de cosas humanas y de tener el poder espiritual. Como Iglesia tenemos que dejar de preocuparnos por las cosas temporales, físicas. Preocuparnos de las cosas espirituales. Debemos de salvar lo físico a través del poder espiritual. Amén. No confundamos nunca el orden de Dios. No confundamos el orden de Dios. Termino con este texto. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, amado. Lo dice con todo el amor del corazón. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud. Pero lo primero, así como prospera tu alma, así como tu espíritu es prosperado, que tengas salud, así como tu espíritu prospera, que prospere tu vida en todas las cosas. Hermano, pon el orden correcto. Si quieres ver cambios en tu vida, pon el orden correcto. Empieza por poner lo espiritual en primer lugar. Restaura tu espíritu y todas las demás cosas serán restauradas. Así como tu espíritu prospera, todo está dentro del Evangelio. No hay nada afuera. Tenemos en primer lugar que saber esto. Os bendigo para que en esta semana Dios nos dé una gran revelación sobre esta palabra. Que durante esta semana podamos escuchar este mensaje los 6 días de la semana. Que Dios nos dé respuesta en esta semana con esta palabra. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.